Bien, hermanos, hoy día es miércoles 19 de febrero. Miércoles 19 de febrero. Estamos en este primer trimestre, hermanos, de este año 2025. Estamos estudiando este tema acerca del amor y acerca de la justicia, del carácter de Dios, ¿no? Y hoy día, hermanos, el título de la lección ahí está en pantalla. Por favor, alguien pueda dar lectura a este título. Alguien puede mirar su pantalla. Voluntad divina, ideal y correctiva. Muy bien, gracias hermanos. Entonces ahí está el título de la lección. Voluntad divina, dice, ideal y correctiva. Vamos a ver, ¿a qué se refiere eso? Si alguien quiere comentar o preguntar también, hermanos, hagámoslo para que entre todos podamos resolver las preguntas, ¿no? Y podamos entender. ¿Cómo es eso de voluntad divina ideal, dice? ¿Cuál es la voluntad divina ideal? ¿Y cuál es la voluntad divina correctiva? ¿A qué se le llama esa voluntad divina correctiva? Tratemos de entender, hermanos, este tema, ¿no? A ver, hermanos, participen, pregunten, Hermano justo, comenten. Sí, hermana. bueno, el Señor, dentro de todas las cosas, ¿cierto?, que Él hace por nosotros, Él tiene un camino trazado que nos lleva de vuelta, ¿cierto?, al hogar. Y, y esa es la voluntad divina, ese es el deseo, el anhelo del Señor, que nosotros podamos volver al hogar. eh, pero para eso hay un plan, ¿cierto?, que Él tiene trazado para cada uno de nosotros. Pero no es un plan, no es un camino que nos impone. O sea, cada uno lo elige si lo sigue o no, ¿cierto? Él dice en su palabra, hoy pongo delante de ti, ¿cierto?, la bendición y la maldición. Escoge la bendición para que vivas. Y ese es el plan ideal, que vivamos, ¿cierto? Que vivamos eternamente con Él. Y correctivo porque como Él nos ama así como a hijos, Él nos corrige porque Él quiere que vamos por el buen camino. No es que Dios nos castigue, porque eso hablamos ayer, de que Dios no castiga. Nosotros sufrimos las consecuencias del pecado, ya sea nuestro, nuestras decisiones, las malas decisiones que cogemos, o cierto, hay cosas que el Señor permite justamente para que volvamos a este camino, así como los minutos que de repente nos soltamos de la mano y el Señor, cierto, nos va diciendo, no, es por este lado. Y esta corrección del Señor, esta parte correctiva, puede servir para dos cosas. Así como decíamos recién, las buenas amistades nos alejan, no nos acercan a Dios. Esta corrección que hace Dios nos puede alejar o nos puede acercar. Pero es así como actúa la corrección. Nos saca la escoria para que podamos seguir avanzando, ¿cierto? O si no, nos alejamos porque no nos interesan las cosas de Dios. Eso, hermano. Muy bien, hermana Mónica. ¿Alguien más quiere participar, hermanos? Voluntad divina ideal, lo ideal, ¿no? Lo que quiere Dios, ¿no? Y correctiva, como está explicando nuestra hermana Mónica, ¿no? De que corrige el Señor, ¿no? Bueno, y todo esto en función al libre albedrío que tenemos, ¿no? A las decisiones que tomemos. Pero en la voluntad divina, o sea, en el deseo de Dios, en lo que Él está haciendo y quiere hacer también, hermanos, pues es salvar a todo el ser humano de esta tierra, ¿no? Y como dijo, ¿no? Si alguien de repente nos equivocamos, Dios nos corrige. Y si alguien quiere apartarse, también, pues no, él cosecha lo que ha elegido. Muy bien. Vamos a ver entonces este tema, hermanos, que dice el folleto de escuela sabática, hermanos. Muy bien, ahí está, hermanos. Nos pide que leamos el libro de Efesios capítulo 1, versículo 9 al 11. Efesios capítulo 1, versículos 9 al 11.
La pregunta para contestar dice aquí, ¿qué dice este texto? ¿Qué dice este texto acerca de qué, hermanos? De la predestinación, hermanos. ¿Ah? ¿Qué dice ese texto acerca de la predestinación? A ver, vamos a hablar entonces ahora acerca de qué cosa es predestinación. Miremos diccionario, hermanos. Hay otra pregunta que dice, ¿están algunas personas predestinadas a salvarse y otras a perderse? ¿Qué dices, hermano? ¿Qué dices, hermano? A ver, ahí está indicando esta palabra predestinación, ¿no? Indicándonos de si realmente algunos están predestinados o están predestinados para salvación y otros están predestinados para perderse, ¿no? ¿Es así o no es así, hermanos? A ver, vamos a ver el texto bíblico que está diciendo ahí, hermanos. A ver, Efesios 1, 9 al 11, dice así, hermanos. Dándonos a conocer, dice, el misterio de su voluntad. Hermanos, ¿qué cosa es el misterio de su voluntad? A ver, alguien participe, dice, dándonos a conocer el misterio de Dios, ¿no? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, hermanos. A ver, ¿alguien quiere participar? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es ese misterio, hermanos, de la voluntad de Dios? Hermano Misterio, Justo. sí, hermana, por favor. Bueno, si leemos el contexto de los versículos, está hablando acerca del plan de redención, está hablando acerca de ese plan que era oculto y que nadie, a ver, no es que lo conocieran porque sabían que iba a venir un Mesías, pero no entendían, es cierto, la forma en que vino Cristo, que Cristo iba a morir por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos vivir eternamente. O sea, no se entendía, muchos entendían que iba a llegar un rey y que los iba a salvar, y eso era todo lo que entendían. Incluso los discípulos que tuvieron 3 años con Jesucristo, hasta el final ellos pensaban que Jesucristo iba a ser un rey terrenal, pero ese plan de salvación que era para nosotros, no fue entendido sino hasta que Jesús resucitó y estuvo allí con sus discípulos 40 días, me parece, y les explicó este plan que ahora es extensivo para todas las generaciones que venían después, que nosotros entendemos ahora. Muy bien, hermana, gracias. Entonces, hermanos, pues ahí está, ¿no? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, ¿no? O sea, pensar, ¿no? En la voluntad de Dios, ¿no? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su meta de Dios? ¿Cuál es su propósito de Dios? O sea, ¿cuál es su voluntad de Dios? Y eso sería un misterio, ¿no? Claro. Nosotros diríamos, no, si no supiéramos a través de la Biblia lo que la hermana ha descrito, este plan de salvación, no lo sabríamos, pues hermanos, no lo sabríamos, ¿no? Entonces nos enteramos, gracias a la palabra del Señor, la Biblia, ¿no? Acerca de este misterio de su voluntad. En el fondo, ¿qué viene a ser ese misterio, hermanos? Como decía nuestra hermana, es concentrar todo lo que es Dios. Miren, hermanos, a concentrar todo lo que es lo que en el cielo, en la tierra, todo concentrarlo, hermanos, en una persona, ¿no? En Jesucristo, en su Hijo, ¿no? O sea, cómo Dios se manifestaría a través de Jesús en esta tierra, ¿no? Donde se concentre todo. Porque cuando miramos a Jesús, vemos al Padre, ¿no es cierto? Porque ahí vemos el poder que se manifiesta de nuestro Padre, de nuestro Dios, ¿no es cierto? Y todo, la misericordia, la justicia, todo se ve en el Señor Jesucristo. Ese es ese misterio, ¿no? De su voluntad, de la voluntad de Dios, el deseo de Dios, ¿no? Hermano Justo, Salvarnos, ¿no? Como lo mencionó nuestra hermana. Sí, hermana. eh, en, en, la, en la traducción que tengo yo, la versión del lenguaje actual, lo leo un poquitito desde arriba, desde el versículo 7, dice, por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa.
Eso lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Eso es hasta el versículo 9. Muy bien, gracias. Ahí está aclarando, ¿no? Lo que estamos aquí entendiendo o comentando, hermanos, ¿no? Entonces, ahí está el misterio de su voluntad, ¿no? Es justamente ese hecho, ¿no? De salvarnos a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dándonos a conocer, dice el texto, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, o sea, según su complacencia, ¿no? Su gusto del Señor darnos a conocer, o sea, le agrada a Dios darnos a conocer, pues, no ese misterio de su voluntad, ¿no? El cual se había propuesto en sí mismo, o sea, el mismo nuestro Padre Dios se ha propuesto en sí mismo, se ha propuesto, es como si nosotros proponemos para hacer algo. Dios se ha propuesto en sí mismo, ¿no? Hacernos conocer este misterio de su voluntad y eso le agrada a Él, ¿no? De reunir, pues, miren, todas las cosas en Cristo. Ahí está, hermanos. Esa es la clave, ¿no? Reunir todas las cosas en Cristo, hermanos, no en Jesús. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces, está hablando aquí de un periodo de tiempo, hermanos, en los cuales, o sea, las profecías, ¿no? Que tiene sus tiempos y justamente Cristo vendría pues, a un determinado momento, ¿no? Para justamente, ¿no? Efectuar nuestra salvación, ¿no? Entonces, en la dispensación dice del cumplimiento de los tiempos, así las que están, dice, en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, dice, hermanos, la Biblia, en él, asimismo, o sea, en Dios, ¿no? O en el Señor Jesucristo, hermanos, ¿no? Esto es importante entender, hermanos, porque estamos estudiando el tema de la predestinación también, hermanos. ¿Cómo es esto de la predestinación, hermanos? Eso queremos entender. Y dice, en Él, o sea, en Jesucristo, hermanos, ¿no? En nuestro Señor, en Él, ¿no? O sea, en Jesucristo, donde se concentra todo, hermanos, todas las cosas. En Él, o sea, en Jesucristo, asimismo tuvimos herencia. O sea, a través de Jesucristo, hermanos, tenemos herencia. En Él, asimismo tuvimos herencia, dice. O sea, tú, hermano, que estás en esta sala, tienes una herencia, eres heredero, ¿no? Tenemos herencia gracias a Jesucristo, hermanos. Él ya ha recibido la herencia, hermanos, pero a nosotros también tenemos que recibir, pues, la herencia, nuestra herencia, hermanos. Entonces, allá tenemos lugar en la Nueva Jerusalén, hermanos, y vivir para toda eternamente, hermanos. Es la herencia. En Él asimismo tuvimos herencia, o sea, en Jesucristo, gracias a Él tenemos herencia, porque nos ha abierto camino, ¿no? Y sin Él, pues no tenemos herencia tampoco, pero gracias a Él. Entonces, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, hermanos. Entonces, estamos predestinados. ¿Qué cosa es eso de predestinados, hermanos? Como dice ahí, destinados anticipadamente, hermanos. ¿Ah? Miren, somos destinados anticipadamente para recibir esa herencia, hermanos, ¿ya? Para vivir eternamente, juntamente con Dios, ¿no? Dice, hemos sido destinados, o sea, predestinados, o sea, con anticipación. Antes incluso creo que se ha creado este mundo, ya todos los seres humanos, pues hermanos, hemos sido predestinados para la vida eterna. Pero, hermanos, aquí esta predestinación, este objetivo que tiene Dios es a través de Jesucristo. De repente alguien, por ejemplo, los judíos, los fariseos, ¿no? Los fariseos, los maestros de la ley, así, ellos no han aceptado esta predestinación. Entonces, como hay libre albedrío, hermanos, Dios había destinado para que viva eternamente, ellos, pero ellos no han querido, pues no han aceptado a Jesús. Entonces, hermanos, se han perdido, pues o sea, ese objetivo de Dios, esa predestinación de Dios para la vida eterna, pues lo han roto ellos, pues no, porque no aceptan ese objetivo del Señor de salvarlos, o de salvar a cualquier ser humano, también uno puede por libre albedrío
romper ese predestinamiento, ¿no? Bueno, en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, hermanos. Entonces Dios ha hecho pues todas las cosas de acuerdo a su voluntad, y ya sabemos cuál es ese misterio de su voluntad, hermanos, ¿no? Salvarnos a través de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahí está el texto bíblico, hermanos, y hablando de la predestinación también, hermanos. Bueno, los comentarios. También tu hermano comenta, pregunta, si tienes preguntas, hermanos. Y así vamos a entender de mejor manera, hermanos. Ahí dice el término griego traducido aquí y en otras partes de la escritura como predestinación, hermanos. Bueno, esto de ser en griego, proorizo, dice así en griego, predestinación, ¿no? Bueno, dice aquí, sí, pues término en griego, dice, ¿no? No significa que Dios determina de antemano o casualmente la historia. En este caso, hermanos, esta predestinación es el objetivo de Dios, ¿no? El deseo de Dios, ¿no? Que para todos hay salvación, hermanos, para todos, ¿no? Los seres humanos sobre todo, ¿no? Entonces, hermanos, no es que está ya determinado así, o sea, como Dios quiere, ya que todos van a ser salvos, ¿no? Esa predestinación, pues lo puede romper los seres humanos que tienen libre albedrío. Pues. No, no, a nadie puede salvar a la fuerza, pues hemos dicho, hermanos, ¿no? No, Dios no actúa así, no obliga a nadie, ¿no? No puede salvar a la fuerza, ¿no? Aunque hay el camino para todos, ¿no? Está ya previsto, ¿no? El perdón de pecados, la justificación y la vida eterna para todos. Pero si uno no quiere, pues entonces, como dice aquí, pues no significa que determina de antemano o casualmente la historia, ¿no? No es que, por decir, Dios ha decidido, no, que tenga que haber guerras, que tenga que haber muertos, no. Lo que pasa es que el hombre elige eso, pues, ¿no? Porque vivimos en medio justamente de este conflicto, ¿no? Y uno tiene que elegir. Bueno, a diferencia de ello, hermanos, simplemente significa proponer una meta, pues es la meta que Dios quiere en nuestra salvación, y poner una meta delante, ¿no? Ahí está la meta delante. Por eso dice, el que perseverare hasta el fin, ese va a ser salvo. Entonces hay que perseverar, pues, ¿no? Tener fe, tener confianza, hermanos. Es el deseo de Dios, ¿no? Esa predestinación significa eso. Por supuesto, uno puede decidir algo, ¿no? Poner una meta, ¿no es cierto, hermanos? De antemano, unilateralmente, o hacerlo de una manera que tenga en cuenta, ¿no? Las decisiones libres, pues, de las personas delante de las cuales se pone esa meta, ¿no? Claro, hay una meta, hermanos, ¿no? Entonces tú puedes preparar toda una meta para tu hijo, puedes tener todo lo necesario, la universidad necesaria donde tiene que estudiar, cuáles son tus propósitos, todo está dispuesto. Pero tu hijo va a tener que tomar libre albedrío, de repente ni siquiera va a estudiar, de repente se va a dedicar a otra cosa, ¿sí? Y lo que tú has destinado, predestinado, así, pues no necesariamente se va a cumplir, ¿no? Sino cada ser humano toma decisiones. Ojalá tomar las decisiones que tú piensas, ¿no? Dios piensa que todos, quiere que todos seamos salvos, ¿no? Pero depende, ¿no? De la decisión de cada uno. Las escrituras enseñan que Dios hace esto último, ¿no? O sea que pone ese destino, ¿no? De la vida eterna para todos. Aquí y en otros lugares, hermanos, por ejemplo, Romanos 8, 29 y 30, hermanos. Voy a tener que tomar aquí de mi celular el texto bíblico, voy a leer aquí de mi celular, hermanos. Dice así, Romanos 8, 29 y 30, dice, porque a los que antes conoció, hermanos, también los predestinó. Ahí está la palabra predestinar. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo.
Hermanos, entonces, ¿cuál es lo que quiere Dios? Es que tengamos el carácter de nuestro Señor Jesucristo, estemos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, hermanos, aquí está diciendo el primogénito. Jesús es el primogénito como hijo de Dios. Nosotros también, así como Jesús, tenemos que ser hijos de Dios, aunque no seamos el primer hijo, pero Jesús es el primero, nosotros podemos ser segundo, tercero y así. Ya el primogénito pues ya recibió herencia, entonces ahora nosotros también como hijos de Dios también vamos a recibir herencia, ¿no? Siguiendo el camino que nos ha abierto el Señor Jesús. Repito el texto, hermano, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, o sea, para que seamos hechos conforme a la imagen pues de su Hijo, para que él sea el primogénito, el primero, ¿no? Entre muchos hermanos, ¿no? Y a los que predestinó, hermanos, a estos también llamó, claro. Y a los que llamó, a estos también justificó, claro. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Eso es un proceso, hermanos, ¿no? A seguir, ¿no? Que por la fe, hermanos, en nuestro Señor Jesús, por la perseverancia, ¿no? Hasta el encuentro con nuestro Señor Jesús. Hermanos, el Señor hace todo el trabajo, ¿no? En primer lugar, nos llama, después nos perdona, nos justifica, hermanos, gracias a la sangre de Cristo, y después, hermanos, viene la glorificación, vivir, ¿no? En la gloria de Dios. Bueno, ahí está Romanos 8, 29 y 30. El término traducido, hermanos, aquí como predestinado, se refiere pues a lo que Dios planea para el futuro después de tener en cuenta lo que sabe de antemano acerca de las decisiones libres de las criaturas. Claro. Entonces el ser humano toma decisiones libres, ¿no? Libre albedrío, ¿no? Toma decisiones. Y Dios conoce todo eso, pues, hermanos. Por eso con anticipación ya Dios dice, no, ahí están sus hijos, ¿no? Bajo esa predestinación que hace Dios, ¿no? Para todos, pero los que creen se benefician, pues hermanos, y los que no aceptan a Jesús, no creen en Jesús, no se benefician, pues, de ese destino o meta que Dios dice, la salvación. De esa manera, Dios puede, pues, guiar providencialmente la historia hacia los fines buenos que desea para todos, respetando la libertad de las criaturas necesaria para una auténtica relación de amor. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Dice, de esta manera Dios puede guiar providencialmente la historia hacia los fines buenos que desea, ¿no? Entonces, Dios está guiando este mundo, este universo, ¿no? Por su providencia, Dios está trabajando, hermanos, ¿no? No está con brazos cruzados. Está trabajando ¿para qué? Para que se cumpla, ¿no? Este destino de la vida eterna, la salvación. Estamos en medio de un conflicto, hermanos. El enemigo está trabajando. Y Él quiere que tú te pierdas, que yo me pierda. Está trabajando el Señor Jesús con los ángeles, con el Espíritu Santo. Está trabajando para que nosotros seamos salvos, ¿no? Porque hemos decidido, no nosotros, estar con el Señor, no aceptar al Señor, estar con el Señor por la eternidad, ¿no? Entonces, hermanos, Él está trabajando. Pero ya sabemos el final también, hermanos, el final de todo este conflicto es que ya pues somos más que vencedores, hermanos. Ya Cristo le venció al enemigo en la cruz del Calvario, pero solamente en este último tiempo tenemos que aferrarnos más a Dios y demostrar pues que realmente nuestro objetivo, que es la salvación a través de Cristo. Entonces hay que demostrar nuestra fe, ¿no? A través de las pruebas, ¿no? Se tiene que demostrar, ¿no? Y bienvenido, pues, las pruebas, hermanos, porque sin prueba también, pues, ¿cómo se va a saber si crees o no crees, si creemos o no creemos, pues, en Dios? Es importante, entonces, las pruebas para demostrar que sí creemos en el Señor, pues, ¿no? Tenemos que seguir confiando pase lo que pase, por más que hayamos caído, tenemos que levantarnos, hermanos, y perseverar hasta el final. No, entonces esa es la fe. Bueno, entonces, hermanos, respeta pues la libertad de las escrituras necesaria, ¿no? Para una auténtica relación de amor.
Entonces ahí está la autenticidad, hermanos, ¿no? De esta relación de amor, esa perseverancia. Nos seguimos con el Señor. Como dice Job, Señor, aunque me mates, yo voy a seguir creyendo en ti, yo voy a seguirte a ti. Aunque me mates, así le ha dicho a Dios, aunque me mates, yo voy a seguir contigo, ¿no? Y por más que esté muerto, yo me voy a levantar, Señor, y te voy a verte a ti. Así tenía esa fe, hermanos, Job. Así que nosotros tenemos que tener esa fe también, hermanos, ¿no? De creer en el Señor, no rendirnos. Efesios 1:11 dice pues que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad, ¿no? Y su voluntad es nuestra salvación, hermanos. Significa esto, que Dios determina que todo suceda tal como Él desea. No, no, hermanos, en realidad, claro, Él desea la salvación, pero no va de acuerdo a las profecías y todo, hermanos, muchos van a rechazar, ¿no? Así como los fariseos, los escribas, así, los no han querido obedecer la voluntad de Dios. No, no han querido, hermanos. O sea, no han aceptado a Jesús, pues, hermanos. Y lógicamente han escogido la perdición y Dios ahí es donde actúa, ¿no? Como dice el título, no, lo ideal de Dios es la salvación para todos, pero la parte correctiva es de que si se arrepienta, hay judíos o fariseos que se han arrepentido, pues también van a ser salvos. Pero los que no se arrepienten, hermanos, pues también la condenación han elegido, ¿no? La perdición. Bueno, vamos a leer entonces, hermanos, Efesios 1:9 al 11, aunque ya lo hemos leído aisladamente, hermanos, Efesios 1, de 9 al 11. Si uno no lo lee, no en su contexto, porque hay que leer todo el capítulo así, hermanos, para entender lo que estamos comentando, hermanos, es porque lo hemos leído, ¿no? Si no leemos así en todo su contexto, hermanos, una y otra vez o mil veces, hermanos, o pedir al Espíritu Santo que nos haga entender, hermanos. Aisladamente lo agarramos el texto, entonces vamos a entender mal. Pues. Podría dar esa impresión, ¿no? ¿No? De que uno ya está destinado, ¿no? Así que mucha gente dice, no, ya Dios ha dicho, ¿no? Que tú te salves y tú te condenas, ya está, pues ya, ¿qué cosa vamos a hacer? Ya, yo estaré destinado para esto, y tú estarás destinado. No, no es así, hermanos. No, el asunto depende de cada decisión, de la perseverancia, por ejemplo, en la fe, entonces, importantes. Sin embargo, esta interpretación estaría pues en contradicción, ¿no? Con los numerosos textos que vimos antes, que muestran que las personas, hermanos, rechazan a veces, ¿no? Los designios de Dios. Por ejemplo, ahí está pues Lucas, hermanos, Lucas 7:30, ¿no? Lucas 7:30. ¿Qué dice ahí en Lucas 7:30, hermanos? Aquí tengo la Biblia abierta, hermanos. Dice que los fariseos y los intérpretes de la ley, hermanos, miren, los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon, dice, hermanos, los designios de Dios. ¿Qué dice, hermanos? Que los fariseos, o sea, el pueblo de Dios, pues los fariseos, los pastores de ese tiempo, hermanos, los máximos, ¿no es cierto? Ahí, los teólogos, los doctores en la ley, intérpretes de la ley, ellos, los máximos, ¿no? Que el pueblo de Dios, pues hermanos, ¿no? Los líderes, ¿no? Desecharon, hermanos, los designios de Dios. Desecharon los designios de Dios. Lo que ha designado es, o sea, la predestinación lo han desechado, pues, hermanos. Respecto de sí mismos lo han desechado, ¿no? No han querido la salvación, o sea, no han aceptado a Jesús. La salvación a través de Jesús no han querido. No siendo bautizados, o sea, no se han bautizado. No se han bautizado estos fariseos, ¿no? Porque había un primer bautismo, no el bautismo de Juan, ¿no? No se han bautizado. Bueno, ahí está, hermanos. También hay más textos, hermanos. Ahí dice Lucas 13:34. ¿Qué dice estos textos, hermanos? Vamos a ver. Dice aquí. Jesús dijo justamente, hermanos, ¿no? Nuestro Señor Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Miren, hermanos, Jesús mismo vino para salvar a su pueblo. No. Entonces Jesús se lamentó, ¿no? Con tristeza, con lágrimas en los ojos, seguramente dijo pues estas palabras, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? O sea, quise salvar, ¿no? A ustedes, como la gallina junta sus polluelos, ¿no? Debajo de sus alas, pero tú no quisiste, no quisiste. Ahí está, hermanos, miren.
Dios desea la salvación de su pueblo, pero ellos no quisieron, pues hermanos, no quisieron, no, no quisieron, no. Y también está Salmos 81, 11 al 14, dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. Ahí está, hermanos, ahí está la palabra de Dios. Pero el pueblo no escuchó la voz de Dios. E Israel no me quiso a mí, o sea, no le he querido a Dios. Lo dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Entonces, como libremente ha elegido la condenación, entonces lo dejó, pues ahí no Dios a los que han querido andar en su propio consejo, en la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos, dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. ¿Qué les parece, hermanos? Ahí está. La predestinación de Dios es de que el Señor quiere que confiemos en Él. Y si obedecemos, creemos realmente en el Señor, en un instante, hermanos, resuelven nuestros problemas. Eso está diciendo acá. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Así dice la palabra de Dios, ¿no? Y Dios, bueno, se extraña, ¿no? De que el ser humano no escuche su palabra y que no le quiera a Dios, pues, ¿no? Entonces Dios deja, pues, en su propio camino al ser humano, en la dureza de su corazón, en sus propios consejos, filosofía o tradición, ¿no? Bueno, ahí están los textos bíblicos que el deseo de Dios es salvarnos a todos, pero tenemos libre albedrío y si rechazamos, pues también Dios respeta, ¿no? Si la Biblia no se contradice, dice aquí, hermano, no, dice, afirma acá, ¿no? Sí, no, bueno, como a ver, voy a leer bien, hermanos, no hay coma acá. Dice, si la Biblia no se contradice, pregunta, dice, ¿cómo armonizan estos pasajes? Creo que estamos explicando ya, hermanos, ¿no? Que no hay contradicción en esto de la predestinación. Entonces, ese deseo de Dios, la predestinación es el deseo de Dios para todo ser humano que sea salvo. Pero si no lo quiere, pues Dios respeta también, ¿no? Esa decisión, rompe esa predestinación, ¿no? El texto de Efesios tiene perfecto sentido si uno simplemente reconoce una distinción entre lo que podríamos llamar la voluntad ideal de Dios y su voluntad correctiva. Entonces, aquí viene la explicación, hermanos, del título. La voluntad ideal de Dios, como ya hemos estado mencionando, que todos quieren que todos seamos salvos. Pero ahí después viene la voluntad correctiva, entonces ahí se corrige, ¿no? Dependiendo, ¿no, hermanos, del hombre, de la decisión del hombre, entonces ese deseo de Dios no necesariamente se cumple porque el hombre no quiere ser salvo, pues, ¿no? A eso le está llamando la voluntad correctiva, ¿no? La voluntad ideal, entonces, de Dios es lo que Él prefiere que ocurra y lo que ocurriría si todos hicieran siempre exactamente lo que Él desea, ¿no? Que crean en Jesucristo, ¿no? Que creamos en Él. En cambio, la voluntad divina correctiva, hermanos, o reparadora, es la que ya ha tenido en cuenta todos los demás factores, incluidas las decisiones libres de las criaturas, que a veces pues se apartan de lo que Dios prefiere, ¿no, hermanos? Se apartan de lo que Dios prefiere, como dice Efesios 1:11. Hermanos, ahí, no, Efesios 1:11, no, recordemos que dice ahí, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No, su voluntad de Dios es nuestra salvación, la vida eterna. Dice aquí, en Efesios 1:11 parece referirse a la voluntad correctiva también, ¿no? O reparadora, ¿no? Bueno. ¿Qué más dice aquí? Un poco reparadora de Dios, ¿no? Entonces aquí, hermanos, dice, la presencia de Dios sobre el futuro. A ver si alguien me ayuda, hermanos, mirando un diccionario, qué significa esa palabra de presencia. Dice, la presencia de Dios sobre el futuro es tal que, aun conociendo todas las decisiones, incluidas las malas que tomarán las personas, Él puede obrar para bien, ¿no? Y ahí está apareciendo, hermanos, Romanos 8:28, hermanos. Ahí vamos a leer ese texto si logramos entender, hermanos. ¿Qué dice ahí Romanos 8:28?
Y sabemos que a los que aman a Dios, hermanos, y sabemos que a los que aman a Dios, personas cristianos, si nosotros amamos a Dios, personas que aman a Dios, ¿qué sabemos de los que aman a Dios? Dice, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas le ayudan a bien, dice hermanos. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, conforme a su propósito, hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios, hermanos? Nuestra salvación. ¿Queremos, hermanos, nuestra salvación? No. Queremos ese propósito de Dios, bajo ese propósito nos llama, ¿no? Nuestra salvación. Si queremos eso, hermanos, y realmente amamos a nuestro Dios, entonces todas las cosas, hermanos, nos van a ayudar para bien. Incluso las pruebas, las dificultades, hasta errores de repente que cometemos a veces sin darnos cuenta, nos hace reflexionar, ¿no es cierto? Que no debemos depender de nosotros, sino depender de Dios. Entonces todas las cosas le ayudan a bien, dice. Todas las cosas, hermanos. ¿Qué les parece, hermanos? Esa es la lección, hermanos, de hoy día. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, hermanos? Por favor, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Hermano Justo, Sí, hermana. la palabra que usted decía, presciencia, es el conocimiento de Dios de las cosas futuras. Gracias, hermana. Entonces, presciencia es el conocimiento futuro de Dios, ¿no es cierto? Como dice ahí mismo, ¿no? El Señor conoce ya por anticipación todas las decisiones de los seres humanos, en qué va a quedar todo eso, ¿no? Él conoce todo el destino, todo conoce, ¿no? Pero Él no hace que uno se pierda y uno sino uno mismo está eligiendo, elige pues, hermanos. Entonces es la presciencia de Dios, el conocimiento que tiene Dios. Ahí dice la presciencia de Dios sobre el futuro es tal que aún conociendo, dice hermanos, todas las decisiones, incluidas las malas, ¿no es cierto?, que el ser humano podemos tomar, que tomaran, dice las personas, Él puede obrar para bien, dice. Entonces, en este caso, hermanos, estamos entendiendo esto, hermanos, de que de repente nos hemos equivocado en una y otra cosa y de repente hemos desconfiado y tantas cosas. Pero si nos volvemos a Dios, hermanos, entonces todo eso, nuestros errores, incluso Dios lo va a transformar para nuestro bien, para nuestra experiencia va a servir, hermanos, para que estemos mejor fundamentados y nuestra fe sea más firme, hermanos. Eso es lo que nos está diciéndonos aquí en Romanos 8:28 también, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, así que todas las cosas le ayudan a bien, y esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿Alguna participación más, hermanos? ¿Algún comentario? A ver, hermanos, voy a pedir entonces pues a alguien que nos despida en la oración. Hermana Mónica, que está con nosotros, por favor, despídanos con la oración, hermanita. Amén, hermano, sí me cerró el micrófono sin querer. Vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Gracias, Señor, por este hermoso día que usted nos regala en su presencia, donde podemos aprender más de su palabra, mi Señor. Te rogamos, mi Señor, que su Santo Espíritu sea en cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, para entender todo lo que aquí se ha hablado, mi Señor. Padre bendito, gracias por amarnos con ese amor eterno. Gracias, mi Señor, por todo lo que usted ideó y planeó para nuestra salvación, mi Señor. Padre bendito, ayúdenos a tomar las mejores decisiones para nuestra vida. Usted ya ha determinado un camino para la salvación, mi Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Ayúdenos, mi Señor, a seguir su ejemplo y a andar por él para que podamos volver a nuestro hogar, mi Señor. Ayúdenos también a conducir a otros por este camino para que también muchos más puedan ser salvos. Mi Señor Santo, le queremos rogar en este día que su compañía vaya con nosotros, mi Señor, donde quiera que vayamos, para que podamos ser luz también, mi Señor, y para que todo lo que hagamos sea para honra y gloria
de su santo nombre, mi Señor. Padre bendito y amado, sabemos que no merecemos nada, mas lo pedimos todo por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén, Padre. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta mañana, hermanos.